Muy buenos días, estamos muy contentos que están con nosotros y en este momento estamos en nuestro espacio de la historia para los niños. Así que queremos invitar a los niños en este momento que se acercan, que vamos a escuchar la historia. La historia hoy se llama Frijoles aguados. Frijoles aguados, uno puede preguntar, pues no suena muy apetecible, ¿no? Pues esta es la historia de un camionero que conducía una tractomula, de esos camiones bien grandes. Y este señor se comunicaba por una radio con los demás camioneros o troqueros. Y ellos hablaban allí y uno de sus amigos estaba preguntando a los demás qué iban a comer para el almuerzo. Y todos estaban diciendo, uy, yo voy a comerme un pollo, voy a comerme una ensalada, etc. Y todo el mundo estaba hablando de lo que ellos iban a comer. Pues este troquero o camionero, él dijo que iba a comer unos frijoles para el almuerzo. Y la verdad, este camionero no tenía casi nada de comida en su casa. Lo único que tenía era una lata de frijoles. Así que él llegó a su casa y comienza a cocinar esos frijoles y sigue ahí hablando por la radio con esos amigos. Pero uno dijo, wow, frijoles, eso me parece muy rico, me voy para su casa. Y él dijo, uy, ¿qué voy a hacer? Solo tengo una lata de frijoles y ya esta persona va a venir a comer conmigo. Y varios demás también decían lo mismo. Me voy también, me voy también. Y de repente ya iban a venir como 10 camioneros a comer en la casa de este señor. Este señor estaba sudando unas gotas terribles. Estaba muy preocupado que iba a alimentar a estas personas. Así que, ¿qué creen que hizo este camionero? Él echó agua en los frijoles. Echó un poquito más, un poquito más. Cada vez que ellos decían, me voy también, me voy también, él echaba un poquito más de frijoles. Pues repentinamente era más agua que frijoles y el señor estaba muy avergonzado. Uy, ¿cómo voy a servir esta sopa a estas personas? Bueno, comenzaron a tocar en la puerta. Toc, 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 toc. Y el camionero pues abrió la puerta muy penosamente a dejar entrar estas personas. Pero para sorpresa a este camionero, todos traían algo de comida. Y en lugar de tener solo una lata de frijoles en su casa para comer, terminó teniendo comida para toda la semana. El Señor utilizó esta como una ocasión para proveer para la necesidad de este camionero. Así que nosotros también, cuando tenemos una necesidad, debemos orar al Señor con fe, pidiendo que Él provea por nuestras necesidades. Seguramente este camionero estaba orando en su corazón también. Él no tenía nada que dar y estaba muy preocupado. Pero el Señor también puede utilizarnos a nosotros para ayudar a los demás también. Así que nosotros tengamos fe, que oramos por nuestras necesidades y si veamos una oportunidad para ayudar a una persona necesitada, que podamos aprovechar de eso. Que Dios les bendiga. Les saludo muy cordialmente, mis hermanos y hermanas, apreciados amigos. Les deseo a todos un sábado lleno de bendiciones. El título de nuestro estudio de hoy es La agonía de la victoria. Pero antes de estudiar, queremos pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti pidiendo sabiduría al abrir tu santa palabra. Instrúyenos y ayúdanos, Señor, a apreciar tanto más lo que Jesús ha hecho por nosotros.
Gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay grandes profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Algunas de ellas son, por ejemplo, Génesis 3:15, la simiente prometida. Tenemos otra en Génesis 22, a donde la experiencia de Abraham e Isaac nos habla sobre el hijo de la promesa. Luego tenemos la profecía de la Pascua en Éxodo el capítulo 12. Isaías 53 tiene la profecía del siervo sufriente. ¿Y quién podría olvidar la profecía de Daniel 9, que nos da las fechas exactas para el comienzo del ministerio de Jesús, su muerte en la cruz y finalmente el apedreamiento de Esteban, que cierra la gracia para la teocracia judía? Sin embargo, hay una profecía que no se estudia muy a menudo. Es la del Salmo 22. Es una de las más grandes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Ahora, los eruditos tienen la tendencia a categorizar los salmos. Por ejemplo, hay salmos de coronación que describen la coronación de un rey en Israel. Hay salmos de ascensión, cuando la gente asciende a Jerusalén para celebrar las fiestas judías. Hay salmos de alabanza individual, salmos de alabanza congregacional. Hay salmos de lamento individual y salmos de lamento nacional. Los eruditos han estudiado el Salmo 22. Y el problema para interpretar este salmo es que parece componerse de dos categorías distintas. En la primera parte del salmo, los versículos 1 al 21, se describe a un individuo quien está pasando por una severa experiencia de sufrimiento físico, mental y espiritual. Su sufrimiento espiritual es mucho mayor que su sufrimiento físico. Luego, en la segunda mitad del Salmo, los versículos 22 al 31, encontramos al mismo individuo rindiéndole honra, gloria y alabanza al Padre en medio de una gran congregación. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo se relacionan las dos mitades de este Salmo 22? ¿Cómo podemos armonizar lo que parece ser un tanto contradictorio? Primero, un individuo sufriendo, que nos dice que eventualmente muere, y luego ese individuo tributándole honra y gloria y alabanza al Padre en medio de una gran congregación. Algunos eruditos liberales dicen que el salmo en realidad son dos salmos compuestos por dos diferentes autores, que luego un editor juntó las dos partes. Pero no necesitamos decir que este salmo fue compuesto por dos diferentes autores. En realidad, este salmo se relaciona de una manera similar a lo que encontramos en Filipenses, el capítulo 2, y los versículos 5 al 11 que quiero leer ahora. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta sería la primera mitad del Salmo 22. El siervo que sufre y muere. Pero luego hay otra escena, una escena de alabanza en el cielo. Noten el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para la gloria de Dios el Padre. Esta es una escena de glorificación a donde todos le están tributando honra y gloria y alabanza al Padre por enviar a Cristo Jesús para salvar al hombre. Ahora, los eruditos no solo están interesados en categorizar los salmos, sino también quieren hallar la ocasión histórica que llevó a escribir el salmo. En realidad, los salmos describen la experiencia de cierta persona o personas en un momento particular histórico. Muchos de estos eventos históricos son tipos de eventos futuros. Por ejemplo, el Salmo 41 describe cómo Ahitofel se volcó en contra de David y lo traicionó. El Nuevo Testamento dice que es mucho más que un evento histórico. Le aplica el Salmo tipológicamente a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Igualmente, el Salmo 2 describe el día de la coronación de David, cuando las naciones estaban tramando para derrocarlo del trono. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos el capítulo 3, se le atribuye a Jesús cuando Pilato, Herodes y los enemigos de Jesús se volcaron contra él en el momento de su crucifixión. David fue el que escribió el Salmo 22. David se enfrentó a muchas crisis durante su vida. Por ejemplo, cuando huyó de Saúl, su angustia fue profunda. Pero al mirar la vida de David, no encontramos ningún episodio histórico a donde el Salmo 22 se cumplió en él. Las manos y los pies de David nunca fueron horadados. Además de eso, nunca se echaron suertes sobre sus vestiduras, como dice el Salmo 22. Según parece, este salmo no es tipológico, no es que se cumplió en la historia con David para luego cumplirse en un ámbito mayor en el futuro, sino que es una pura profecía del Mesías escrita por David en el Antiguo Testamento. En este salmo se le permitió a David penetrar a la mente de Jesús para que él se sintiera como se sintió Jesús, para que pensara como pensó Jesús, para que pasara por la experiencia por la cual pasó Jesús en el Getsemaní y en la cruz. Captamos también la actitud de los enemigos de Jesús en este salmo. Así que vamos a estudiar este salmo versículo por versículo en nuestro estudio de hoy. Empecemos con los versículos 1 y 2. Inmediatamente se van a dar cuenta la conexión que existe con Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Al citar estas palabras al comienzo del Salmo 22, Jesús, al hablar las mismas palabras en la cruz, está diciendo, este salmo es mío. Encontramos que en la cruz Jesús recordó muchas frases e ideas que se encuentran en los salmos en el Antiguo Testamento, porque Dios sabía de antemano exactamente lo que iba a ocurrir cuando Jesús pasara por su experiencia. Elena White, en El deseado de todas las gentes, página 121, escribió que todo acto de la vida de Jesús ya estaba planeado desde los siglos de la eternidad. Leo la cita del Espíritu de Profecía. Las palabras, aún no ha venido mi hora, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde los días de la eternidad. Fíjese, todo acto ya se había contemplado en la eternidad pasada. Sigue la cita, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, es decir, delante de Jesús,
perfecto en todos sus detalles. Era un plan detallado en cuanto a lo que Jesús iba a decir, a dónde iba a ir, cómo iba a actuar, etc. Sigue diciendo la cita. Pero mientras Jesús andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión esperaba hasta que llegase el momento. Todos los eventos de la vida de Jesús habían sido ya contemplados desde los siglos de la eternidad. El Padre le mostró el plan a Jesús en el cielo, pero en la tierra el Padre le revelaba el plan para ese día. Jesús no tenía acceso a todo el plan completo como había tenido cuando estaba en el cielo. Ahora, este salmo nos dice que Jesús clamó a su Padre día y noche. Versículo 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora, ¿qué día y qué noche es aquellos a los cuales se refiere este salmo? La agonía de Jesús comenzó en el huerto del Getsemaní el jueves en la noche. Allí fue cuando comenzó a beber la copa de la ira de Dios por el pecado en nuestro lugar. Fue en este momento cuando se sintió separado de su Padre. Fue en este momento cuando hubiera muerto allí en el huerto, a no ser que un ángel viniera a fortalecerlo. Y esto fue antes que alguien le colocara un dedo encima. Jesús no murió de sus heridas físicas. Jesús murió de un corazón quebrantado, un corazón que se sentía alejado completamente del Padre. Así que la agonía de Jesús de noche fue en el huerto de Getsemaní cuando tenía que beber la copa de la ira de su propio Padre. Ahora, durante su vida Jesús había dicho, según Juan 8:29, mi Padre no me ha dejado solo. Pero cuando Jesús en el huerto de Getsemaní ora, su tono es completamente distinto. Dice: Padre, si es posible, quita esta copa de mí. El Padre parece no escuchar la voz de Jesús, porque permite que Jesús beba la copa hasta sus heces. Ahora, notemos lo que dice Hebreos 5:7, que parece ser muy similar a lo que nosotros acabamos de leer en el Salmo 22 y el versículo 2. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, es decir, mientras fue ser humano en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre lo oyó, pero para Jesús parecía que el Padre no lo había oído. Fíjense las expresiones: ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Le ruega al Padre que, si es posible, lo libre de la muerte. Parece muy parecido al Salmo 22, a donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Noten lo que dice Mateo 26, y vamos a leer los versículos 38, 39, 41, 42 y 44. Aquí Jesús está en el huerto de Getsemaní el jueves en la noche a la cual se refiere el Salmo 22. Fíjense lo que dice Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le dice a sus discípulos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la primera vez que Jesús levanta esa oración. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Y luego el versículo 44 dice que elevó esa oración por tercera vez. Dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué contenía esa copa? Hermanos y hermanas, esa copa contenía la ira de su Padre. El Padre le dio la copa con su ira porque Jesús estaba cargando con el castigo de todo el mundo. Ustedes pueden leer eso en Juan 18 y el versículo 11. Ahora dice que también clamó de día. Eso se refiere al día cuando fue crucificado. Noten lo que dijo Jesús en la cruz cuando fue crucificado. Dice en Mateo 26, 27 y el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras idénticas del Salmo 22 y el versículo 1. El Salmo fue escrito 1000 años antes que ocurriera el evento, porque Dios conoce el fin desde el principio. Dios conocía todo lo que iba a ocurrir en la vida del Señor Jesucristo. Y es interesante que las palabras que pronunció Jesús en la cruz fueron en arameo, probablemente el idioma que hablaba Jesús. Es un idioma muy intenso, muy fuerte. Elí, Elí, lama sabactani. Ahora vamos a los versículos 3 al 5. Recuerden que aquí Jesús le está hablando a su Padre. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿A qué evento histórico se refieren estos versículos? Que el pueblo clamó a Dios, Dios los oyó y Dios los libró. No cabe duda que el paralelo está en Éxodo, el capítulo 2 y los versículos 23 al 25, a donde Israel estaba esclavo en Egipto, clamó a Dios y Dios los libró. Noten Éxodo 2 y el versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ahora, Dios libró a Israel en muchas ocasiones, pero no cabe duda que el clamor que encontramos aquí es el clamor de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Lo interesante es que Dios oyó el clamor de Israel en Egipto y los libró de su servidumbre. Pero ahora el Señor Jesucristo se siente abandonado. Él es el Cordero Pascual, el cumplimiento de la ceremonia que se ofreció la noche en que Israel fue librado de Egipto. Y él clama a su Padre, pero parece que su Padre no lo oye. Noten lo que dicen los versículos 6 al 8 del Salmo 22. Aquí Jesús está expresando sus sentimientos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto describe lo que ocurrió más de 1000 años más tarde en la experiencia de Jesús. La turba se comportó exactamente como decía el Salmo. Noten Mateo 27 y el versículo 39 al 43. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. El escarnecimiento de los enemigos de Jesús se describe 1000 años antes en el Salmo 22. Esto nos hace recordar el libro de Isaías, el capítulo 53 y el versículo 3, donde se describe al Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado, desechado y menospreciado, exactamente como lo profetizó el Salmo 22. Ahora vamos a los versículos 9 y 10. Aquí Jesús, clamando a su Padre, va a decir: tú eres el que me sacaste del vientre, tú fuiste el que me enviaste al mundo. Dice allí: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, es decir, tú me encarnaste, tú me trajiste al mundo. El Nuevo Testamento confirma esto. En Hebreos el capítulo 10 y el versículo 5 nos dice que el Padre preparó el cuerpo de Jesús. Dice allí en Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas, le está hablando a su Padre, mas me preparaste cuerpo. Y en Hebreos el capítulo 1 y el versículo 6 dice: y otra vez, cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre preparó su cuerpo, el Padre lo sacó del vientre, el Padre lo envió al mundo desde el vientre de su madre. Y luego vamos al versículo 11. Ahora se intensifica el clamor de Jesús. Dice Jesús a su Padre: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Se siente solo, no parece tener la ayuda ni siquiera de su propio Padre. Nos hace recordar Isaías 63 y el versículo 3, a donde Jesús dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Empezando con el versículo 12, encontramos que se describen los sufrimientos físicos de Jesús en la cruz del Calvario. Noten el versículo 12 y 13. Dice Jesús: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Aquí se compara a los enemigos de Jesús con toros de Basán y como león rapaz y rugiente. En el área noroeste de Jordania, más allá del río Jordán, hay pastos verdes, a donde los toros de Basán son notorios por su ferocidad. Aquí se comparan los toros con los líderes de Israel que están clamando por la muerte de Jesús. Jesús siente que están por acornearlo estos seres representados por los toros de Basán. Y luego vemos el versículo 14. Aquí Jesús sigue hablando de sus sufrimientos. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Ustedes conocen la experiencia.
los soldados vinieron a donde habían sido crucificados los dos ladrones y se dieron cuenta que estaban vivos todavía y por lo tanto le quebraron las piernas. Pero cuando vino un soldado a donde estaba Jesús, el soldado se sorprendió porque Jesús estaba muerto. En realidad, crucifixiones eran una forma de tortura a donde los romanos querían que la persona sufriera bastante tiempo, intensamente, antes de que muriera. Pero Jesús murió rapidísimo. Y ustedes saben lo que hizo el soldado para estar seguro que Jesús estaba muerto. Tomó su lanza, se la tiró a Jesús, le atravesó el costado y ¿qué salió? Salió agua mezclada con sangre. Dice en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto nos hace recordar el versículo 14, a donde dice, he sido derramado como aguas. Y todos mis huesos se descoyuntaron, porque en la crucifixión generalmente miramos con los brazos extendidos y las piernas extendidas, pero se han hecho descubrimientos a donde se ha visto que el reo era crucificado con las piernas para un lado y con el tronco del cuerpo hacia adelante, y le atravesaban una estaca a través de los dos pies. Y las manos en realidad no eran crucificadas individualmente, sino que se juntaban y se ponía una estaca también entre las dos manos. Obviamente, porque su cuerpo estaba contorsionado, el Señor Jesucristo se le descoyuntaron los huesos. Y luego dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Noten el versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor. Imagínense la brutalidad por la cual pasó el Señor Jesucristo. Terrible, azotes varios, maltratado, escupido en el rostro, azotado, teniendo que cargar su cruz, que no pudo cargarla hasta el Calvario. Por eso dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Es decir, por eso Jesús declaró en la cruz, sed tengo. Y luego notamos por primera vez en el pasaje que no solamente sufrió, sino que murió. Porque dice la última parte del versículo 15, me has puesto en el polvo de la muerte. Noten los versículos 16 y 17. Aquí se comparan los enemigos de Jesús con perros salvajes. Dice allí, porque perros me han rodeado, y luego explica qué son los perros, paralelismo sinónimo, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, es decir, los perros son cuadrilla de malignos. Ahora fíjense esto, horadaron mis manos y mis pies, es decir, atravesaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, porque estaba demacrado, deshidratado. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. El Nuevo Testamento confirma que las manos y los pies de Jesús fueron horadados. Lucas 24 y el versículo 39 y 40, cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos, Jesús les dijo, mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Vamos al versículo 18, otro paralelo con la experiencia de Jesús. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todos sabemos que esto se cumplió con la experiencia de Jesús. Mateo 27 y el versículo 35 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos a los versículos 19 al 21. Aquí alcanza el clímax, el clamor de Jesús a su Padre. Mas tú, Jehová, no te alejes,
fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Así, aquí se comparan los grandes líderes de Israel con bestias que son muy bravas y que causan daño a las personas. Inclusive el Señor Jesucristo en la cruz clama a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera porción del Salmo termina en suspenso. Somos dejados con una pregunta. ¿Lo libró Dios? ¿Fue su muerte el fin? ¿Sufrió en vano? Son preguntas que nos hacemos. Gracias a Dios, la segunda mitad del Salmo, empezando con el versículo 22, nos habla del resultado de su sufrimiento. La misma persona que pasó por toda esta agonía física, espiritual y mental, ahora está parado en medio de una gran congregación. Y en medio de esa gran congregación se le está rindiendo honra y gloria y alabanza al Padre. Y también a Jesús, quien está parado en medio de la gran congregación. Obviamente, si está parado en la segunda mitad del Salmo, en medio de una gran congregación, y la congregación le está tributando honra y gloria al Padre y por ende también a Jesús, tiene que haber resucitado de los muertos. Ahora vamos a notar el versículo 22 hasta el versículo 24. Son versículos que se citan en el libro de los Hebreos. Dice allí en el versículo 22, aquí está hablando el mismo personaje. Anunciaré tu nombre, le está hablando al Padre, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los hermanos somos nosotros, los hermanos de Jesús, los que la han recibido como Salvador personal. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la gran congregación te alabaré. Le está diciendo a su Padre: anunciaré el nombre tuyo a mis hermanos. En medio de la congregación, yo, Jesús, te alabaré a ti. Versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle. ¿Alabad a quién? Al Padre, según el contexto. Glorificadle. ¿A quién? Al Padre. Descendencia toda de Jacob, y temedle. ¿A quién? Al Padre. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque el Padre no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Es decir, el Padre no abominó la aflicción del afligido, que en este caso es Jesús. Ni de él, de Jesús, escondió el Padre su rostro, sino que cuando clamó, en la primera mitad del Salmo, cuando clamó al Padre, a él le oyó el Padre. Así que aquí está Jesús parado en medio de una gran congregación, y esta congregación le está tributando honra y gloria y alabanza al Padre. Ahora, como mencioné, estos versículos se mencionan en Hebreos el capítulo 2 y el versículo 10 al 18. Es un pasaje un tanto complejo, así que yo voy a explicar un poco la secuencia de eventos que encontramos en estos versículos. Vamos a empezar en Hebreos 2 y el versículo 10. Porque convenía a aquel, está hablando del Padre, por cuya causa son todas las cosas son por causa del Padre, y por quien todas las cosas subsisten, el Padre, que habiendo de llevar muchos hijos del Padre, habiendo de llevar muchos hijos del Padre a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor, es decir, a Jesús, de la salvación de ellos, es decir, de los hermanos. Versículo 11, porque el que santifica, que es Jesús, y los que son santificados,
que son sus hermanos, nosotros, de uno son todos, es decir, del Padre son todos. Por lo cual no se avergüenza Jesús de llamar a sus seguidores hermanos, diciendo, Jesús dice, anunciaré a mis hermanos, es decir, a los redimidos, tu nombre, el nombre del Padre. En medio de la congregación te alabaré, es decir, Jesús alabando al Padre. Y otra vez, yo confiaré en Él, es decir, Jesús confiará en el Padre. Y de nuevo, he aquí yo, Jesús, y los hijos del Padre, los hijos que Dios me dio, es decir, los hermanos. Así que, por cuanto los hijos, que se entiende que son los hijos del Padre, porque son hermanos nuestros, y Jesús es el Hijo de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esos somos nosotros, Él, Jesús, también participó de lo mismo que los hermanos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente Jesús, se sobreentiende, no socorrió a los ángeles. Una mejor traducción sería, Jesús no tomó la naturaleza humana para beneficiar a los ángeles, sino que socorrió, es decir, tomó la naturaleza de Abraham para ayudarnos a nosotros, que tenemos la misma naturaleza. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo pontífice en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quiénes son los que están en medio de esta congregación, tributándole honra, gloria y alabanza al Padre? Versículo 25 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Aquí está hablando Jesús. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Note también el versículo 27. Todo el mundo va a estar en esta congregación. Todos los fieles, todos los redimidos de todas las épocas van a estar en esta congregación. Se acordarán, versículo 27, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Aquí está hablando el mismo personaje y está hablando de la honra, gloria y alabanza que le van a tributar al Padre. El cumplimiento de esto lo encontramos en Apocalipsis 5 y el versículo 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, esta es toda la creación, como vimos en el Salmo 22, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, ese es el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La hermana White contó a qué ocasión se aplica este pasaje. En el conflicto de los siglos 656 y 657, ella escribió, y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo.
Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubre la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro y miríades de miríades y millones de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y todas las cosas que en ellos hay, las oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. También esta escena de alabanza en el futuro, cuando todos los redimidos estén con aquel que dio su vida por ellos, se describe en Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. A unos poderosos de la tierra y aquellos que murieron y resucitaron van a estar allí para tributar la alabanza y la gloria. Dice allí en el Salmo 22 y el versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Esos son los muertos. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Indica claramente que aún los que murieron y resucitaron le van a tributar honra, gloria y alabanza. Y luego los versículos 30 y 31 concluyen el Salmo diciendo: la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Cuando se está escribiendo el Salmo, dicho sea de paso, anunciarán que Él hizo esto. Ahora surge la pregunta: ¿valió la pena todo el sufrimiento de este personaje, de Jesús, que se describe en el Salmo 22? Vamos a leer Hebreos 12 y el versículo 1 al 3. Hebreos 12, versículo 1 al 3. Dice aquí el apóstol Pablo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora viene la parte clave: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, por el gozo que fue presentado ante Jesús, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Isaías 53, 10 y 11 dice algo muy similar. Isaías 53, 10 y 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, es decir, a Jesús, sujetándole a padecimiento. Esta es la primera mitad del Salmo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, fíjense el resultado: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense, dice aquí: verá linaje.
Verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, de los sufrimientos que se describen en la primera mitad del Salmo, y quedará satisfecho. Cuando vea esa muchedumbre que nadie puede contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, Jesús va a decir, valió la pena. Ahora quiero leerles del Espíritu Profecía el cumplimiento final de este salmo maravilloso. Conflicto de los siglos, página 671. Conflicto de los siglos, página 671, dice, el universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho y es exaltado sobre los principados y potestades y sobre todo nombre que se nombra, a fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto. Ahora fíjense, la coronación final de Jesús es con el propósito de alcanzar el gozo que le fuera propuesto. ¿Cuál fue el gozo que le fue propuesto a Jesús si Él estaba dispuesto de venir a este mundo para sufrir y morir por los seres humanos? Noten nuevamente, a fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto, el de llevar muchos hijos a la gloria. Sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. ¿Por qué estuvo dispuesto Jesús de venir acá? Con un propósito, redimir a los seres humanos, de llevar a muchos hijos a la gloria, que ya leímos que viene de la Sagrada Escritura esa frase. Sigue la cita. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio que Él sufrió, mayores aún son la dicha y la gloria. Es decir, fue inconcebiblemente grande el dolor y el oprobio que sufrió. Pero dice, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino, y cuyas caras reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplad el rescate de mi sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno del trono, asciende el canto de alabanza. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5 y el versículo 12, cita que viene del Conflicto de los Siglos, páginas 650 y 651. Así que en ese salmo encontramos dos partes: los sufrimientos de Jesús y luego el gozo que le fue propuesto a Jesús. Y cuando Jesús contemple el fruto de su obra, todos los redimidos dirá: valió la pena aquello por lo cual yo pasé. Claro, la pregunta clave es: ¿estaré yo en esa gran muchedumbre? ¿He entregado mi vida completa y totalmente a Jesús como mi Salvador personal? ¿Tengo ansias de que Él venga? Quiero vivir en su presencia por la eternidad. Quiero que Él lave y limpie mi vida y cada día me transforme a su semejanza. Esa es la pregunta clave. Esto va a ocurrir. Va a haber una gran congregación alabando al Padre y al Hijo. La pregunta clave es: ¿estaré yo allí para disfrutar de este glorioso evento? Mi oración es que estés allí y que yo esté allí contigo. Bendiciones.